¿Qué haría si el testamento de un ser querido revelara secretos y pactos oscuros? Esta es la historia de una familia que, durante un funeral, se enfrentan a una serie de eventos inexplicables y siniestros. Tras ello, descubrirán que el verdadero terror no siempre yace en la muerte, sino en lo que queda con los vivos. En ese contexto, déjame contarte una historia. Mi nombre es Leonel, y el relato que voy a compartir es sobre algo que ocurrió hace un par de años y, a decir verdad, es algo que para mí no tiene lógica. Yo nací y crecí en un pueblito de Michoacán, un lugar muy bello, lleno de historia y de muchos misterios. En esa época, la casa en la que vivíamos pertenecía a mi abuela. Una mujer fuerte, y quien tras el deceso del abuelo, se convirtió en la matriarca de la familia. Ella no era de muchas palabras, pero siempre fue amorosa con nosotros, sus nietos. Desde que recuerdo, por las noches, cuando ya estábamos acostados, ella venía, y nos tocaba la frente con su dedo índice, decía que era un toque de amor. Por otro lado, la casa era muy grande, y el terreno que la componía, mucho más. Lo que contaba mi padre de su juventud, era que la casa la había comprado mi bisabuela. Él decía que uno de sus tíos le regaló una máquina de las que se usaban en las textileras, y que la bisabuela la vendió. Con el dinero resultante compró el terreno, y construyó la casa. Cuando falleció la bisabuela, a quien le heredó todo fue a la abuela. La casa se componía de muchos cuartos en los que dormíamos tanto nosotros como mis otros tíos con sus familias. En la parte trasera de la casa había un traspatio que servía de corral, y un par de almendros casi al final de la propiedad. Al final éramos gente de rancho, y vivíamos de la crianza de animales y la agricultura. Sin embargo, nunca tuvimos carencias. En ese sentido siempre creímos que la abuela era rica, pues, a pesar de que no siempre había buenas cosechas, siempre había comida en la casa y alimento para los animales. La abuela nunca nos prohibía nada, salvo entrar en su cuarto y acompañarla por las noches al camino que demarcaban los almendros. Jamás nos dejó hacer ninguna de esas dos cosas. Entre bromas le decíamos que por las noches se iba a desenterrar su tesoro, y que por eso no quería que fuéramos tras ella. La abuela jamás afirmaba ni negaba nada, solo nos ponía el índice en la frente y nos decía que no hiciéramos tantas preguntas. Pasaron los años y eventualmente mi abuela falleció. En ese momento, ya solo vivía en la casa uno de mis tíos más chicos, de hecho, para ese entonces él aún no estaba casado, por lo que cuando la abuela falleció, él fue quien la encontró. En cuanto nos enteramos, mi padre nos dijo que arregláramos nuestras cosas pronto, pues iríamos al servicio fúnebre. Nosotros ya no vivíamos en casa de la abuela, por lo que hicimos el viaje, mis papás, mis dos hermanos y yo. Desde que llegamos a la casa, el ambiente se sentía diferente, como si un peso invisible recayera sobre nuestros hombros, además, parecía como si el lugar estuviera envuelto en un manto lúgubre y misterioso. Cuando llegamos a la puerta principal, todos percibimos lo mismo. En el umbral que da paso al largo corredor que termina con los cuartos, se sentía frío. Algo muy extraño, pues toda la mañana recibía los rayos del sol. Tratando de no pensar en lo extraño que fue eso, nos dirigimos al salón principal, donde se llevaría a cabo el velorio. El ataúd de mi abuela estaba colocado en el centro, rodeado de velas y muchas flores. Arriba de este, había un cuadro con una foto de la abuela. Mientras nos acomodábamos, algo me llamó la atención. En una esquina de la habitación, pude ver una figura oscura de pie. De inmediato volteé, pero, desapareció. Intenté convencerme de que había sido una ilusión, sin embargo, mis hermanos también parecían inquietos. Ellos vieron lo mismo que yo. Ninguno de nosotros dijo nada y pasamos a saludar a la familia. Quien más hablaba era mi padre con sus hermanos. Ellos lo pusieron al tanto y le contaron sobre los últimos días de la abuela. El tío más joven, el que vivía en la casa, nos estaba contando cómo la encontró, y demás detalles. Entre las cosas que dijo, una de las más importantes, fue que la abuela había arreglado los papeles de la casa. Ella le dijo que cuando falleciera, encontraría su testamento en un mueble dentro de su cuarto. Pero, que solo podrían leerlo en el momento en que estuvieran todos los hermanos juntos. No obstante,
mi padre y mis tíos dijeron que el testamento lo leerían una vez que enterraran a mi abuela. Algunas horas más tarde, ya de noche, estábamos acompañando el cuerpo, cuando una de mis tías preguntó si no iría algún cura a hacer un servicio religioso. Todos los ahí presentes nos volteamos a ver, pues, creo que fue hasta ese momento en que todos caímos en que la abuela no había sido una persona que se caracterizara por participar en cuestiones religiosas. La idea de mi padre y tíos era simplemente estar junto al ataúd y enterrarla al otro día. Por ello, el esposo de mi tía tomó la palabra y dijo que él sabía algunos rezos, que podría hacer algo pequeño, al menos para pasar la noche, mientras estaba listo el café. Algunos asintieron y con eso bastó para que se levantara, comenzara a hablar y a pronunciar algunos rezos, mientras tenía un rosario en la mano. Otros, como mi padre, salieron de la habitación. De repente, una ráfaga de viento helado atravesó la habitación, apagando las velas, al tiempo que las luces parpadeaban como si hubiera una sobrecarga de electricidad. Casi de inmediato escuchamos un golpe fuerte, seguido del sonido de cristales rompiéndose. Lo que cayó fue el cuadro de la abuela que estaba sobre el ataúd. Está de más decir que lo ocurrido nos asustó a todos los presentes. Al escuchar el golpe, mi padre entró rápidamente, preguntando si todo estaba bien. Una vez le explicamos, entre todos ayudamos a recoger los pedazos de cristal y a encender las velas. Luego de eso, a los más jóvenes nos mandaron a dormir, y los mayores se quedaron velando el cuerpo. Mis dos hermanos, un par de primos y yo nos quedamos en uno de los cuartos que estaba frente al que había sido de mi abuela. Por la madrugada, me despertó un toque frío y extraño sobre mi frente. Era un dedo helado, que me recordó inmediatamente al gesto que la abuela nos hacía. Abrí los ojos, y lo que vi me dejó sin palabras. Frente a mí, estaba la abuela. Pero, no tenía sentido verla allí, pues su cuerpo estaba siendo velado en la sala principal. El dedo que me había tocado la frente era suyo, tan gélido y real que no podía creer lo que estaba viendo. Luego, vi cómo lentamente salía de la casa, y de poco desapareció como tomando rumbo a los árboles de almendro. Yo no sabía qué significaba nada de lo que acababa de ver, no obstante, eso fue suficiente para que no pudiera volver a dormir. Por la mañana, mientras servían el café, mi padre hablaba con sus hermanos sobre el viento recio que tiró el cuadro, me acerqué, y les conté lo que había pasado por la noche. Todos me escucharon, y me dijeron que quizá había imaginado eso por el dolor de haber perdido a la abuela. Pero, yo sabía que no era así, estaba seguro de que fue real. Por la tarde, fuimos a enterrar a mi abuela. El panteón se halla a 10 minutos caminando. Mis tíos y mi padre iban al frente, cargando el ataúd, detrás de ellos iba la familia y algunos vecinos que quisieron acompañar hasta el lugar en que se le daría sepultura. Mientras íbamos caminando, uno de mis hermanos dijo que detrás de nosotros venía un perro, cosa rara, porque la abuela no tenía. Cuando volteé, me di cuenta de que no era un perro, era un coyote, por lo que le dije a uno de mis tíos. Entre él y yo le aventamos piedras, le gritamos para alejarlo, pero, el animal ni se inmutó, se quedó echado donde estaba, al parecer, hasta que vio que nos cansamos, dio media vuelta, y se fue. Cuando llegamos al panteón, algunos vecinos ya nos habían preparado el lugar en el que se le daría sepultura a mi abuela, por lo que depositaron ahí el ataúd. Mientras uno de mis tíos daba unas palabras, vi a mi padre alejarse un poco, así que fui con él. Nos apartamos del grupo, y vi a mi padre pensativo, como si hubiera algo que no le dejaba en paz. Justo en ese momento, un hombre alto, que apenas pasaba los 40 años, se acercó con una botella de mezcal en la mano. Nos dijo que había conocido muy bien a mi abuela, y que por la amistad que tenían desde hacía muchos años, ellos habían hecho negocios juntos, pero, como su tiempo en la tierra se había cumplido, ahora venía a despedirse. Su presencia se sentía extraña, y aunque sus palabras parecían amables, tenían una connotación siniestra que nos hizo sentir miedo solo con estar cerca de él. Con una sonrisa un tanto perturbadora, nos ofreció mezcal, alzando la botella en un gesto que pretendía ser amistoso. Mi padre, sintiendo el aura extraña que emanaba de aquel hombre, me puso detrás de él con su brazo, y rechazó su proposición.
El hombre misterioso asintió, sin perder esa tétrica sonrisa, y se dirigió hacia donde estaban todos, sin decir más, lo vimos perderse entre la multitud. Mi padre me dijo que nunca había visto a ese señor, pero, que le parecía sospechoso. Todavía no terminaba su frase cuando a lo lejos, se escucharon coyotes aullando en los alrededores. Los aullidos eran largos y lastimeros, intensificando nuestra sensación de inquietud. Alarmados por el sonido de los coyotes, todo el cotejo fúnebre comenzó a inquietarse. Mis tíos y mi padre comenzaron a ver en los alrededores si los coyotes se acercaban, sin embargo, los aullidos solo se oían a la distancia, y no se veía ninguno cerca. El servicio continuó, y una vez que comenzaron a palear tierra para que mi abuela quedara sepultada, la mayoría se comenzó a retirar. Cada uno vivió la sepultura de manera diferente, no obstante, mientras la mayoría se retiraba, vi que mi padre estaba inquieto, noté también que se acercaba a las personas que se retiraban, les preguntaba algo, y corría a la siguiente persona. Creí que era su forma de llevar el duelo, pero, no era así. De repente se acercó, y me preguntó si vi hacia dónde había ido el hombre con la botella de mezcal. Ahí me di cuenta de que lo que había estado haciendo era buscarlo, esfuerzo que resultó en vano, al parecer se desvaneció entre la multitud y nadie lo vio retirarse. Poco después, nos retiramos para la casa. Yo iba hasta atrás con mi padre y uno de sus hermanos. Poco antes de entrar, escuchamos una risa siniestra. Era un sonido perturbador que parecía venir de todos lados. Nos detuvimos en seco, intentando localizarla, pero nuestro intento resultó en vano. De repente, mi padre comenzó a correr en dirección a los almendros. Con una sensación de miedo, comencé a correr detrás de él. Cuando di vuelta en la esquina de la casa, comprendí la razón por la cual mi padre comenzó a correr. Por los almendros iba caminando el hombre que nos ofreció mezcal. Lo vimos de espaldas, su figura era inconfundible, con la botella aún en su mano. El sol se estaba poniendo, y aunque aún no había anochecido por completo, las sombras alargadas de los árboles creaban un ambiente inquietante y sombrío. De repente, sin previo aviso, el hombre se detuvo. Giró ligeramente la cabeza, lo suficiente para que una vez más, esa tétrica sonrisa se dibujara en su rostro. Luego, siguió caminando hasta perderse entre las sombras de los almendros. Mi padre y yo nos detuvimos, con el corazón latiendo con fuerza en nuestros pechos, intentando procesar lo que habíamos visto. Ese hombre misterioso desapareció sin dejar rastro. Con más preguntas que respuestas, regresamos a la casa. Al llegar, estaban todos mis tíos esperando a mi padre para leer el testamento, el cual estaba sobre la mesa del comedor. Era una libreta forrada en piel muy vieja y desgastada. Creí que mi padre les diría algo sobre lo que acabábamos de ver, pero no. Se sentó a la mesa con mis tíos, escuchando atentamente. Quien tomó el testamento fue mi tío más joven. Desde donde estaba, pude ver que las hojas ya estaban amarillas por el paso del tiempo, y que la mayoría de ellas se encontraban vacías, sin ninguna anotación, salvo las hojas centrales, las cuales tenían un par de enunciados que mi tío leyó con horror en voz alta. Todo lo que tengo es de ustedes, ya verán cómo se reparten, pero, para no perder nada, deben velar mi cuerpo 3 días y 3 noches, en ningún momento me deben dejar sola. Si cumplen, podrán quedarse con toda la riqueza que pacté. Detrás del tercer almendro, si escarban un poco, siempre encontrarán ahí oro. Si no cumplen, él vendrá por mí, y todo lo perderán. Cuando mi tío terminó de leer, dejó el testamento en la mesa, y sin perder tiempo, salió corriendo rumbo al cementerio con algunos más. Mi padre, con el rostro pálido, nos miró y comenzó a susurrar que no debimos dejar el cuerpo de la abuela solo. Sin embargo, ya la habíamos enterrado, y nadie se quedó allá. Por lo tanto, ya habíamos incumplido con lo que sea que haya pactado. La tensión en el ambiente era palpable. No tardamos mucho para salir de la casa para ir al cementerio, no obstante, al llegar, nos dimos cuenta de que ya era tarde. Los 2 tíos que llegaron primero estaban tirados en el suelo, llorando. Desde la distancia no sabíamos qué significaba, pero, al acercarnos, nos dimos cuenta de la aterradora realidad. El lugar donde habíamos enterrado a mi abuela, que estábamos seguros de haber visto cómo lo tapaban, estaba ahora vacío.
Era como si hubieran sacado el ataúd con toda la tierra. Por la forma en la que estaba regada, parecía como si algo hubiera emergido con fuerza desde el interior. La sensación de horror se intensificó. Mis tíos sollozaban desconsolados, murmurando entre lágrimas que habían fallado. A estas alturas, ya había oscurecido, y el silencio en el panteón se interrumpió con los aullidos de los coyotes en la lejanía. Mi padre se arrodilló junto a sus hermanos, con el rostro lleno de desesperación y arrepentimiento. ¿Qué vamos a hacer ahora?, susurró uno de mis tíos. Nadie tenía una respuesta. Mientras la impotencia nos invadía, y tratábamos de imaginar cómo repercutirían esas palabras que la abuela había dejado por escrito, a lo lejos vimos pasar al hombre que nos había ofrecido mezcal. «Buenas noches, buenos hombres», nos gritó desde la distancia, mientras llevaba arriando una mula, la cual se resistía a avanzar con él. Lo vimos caminar, hasta que desapareció entre las sombras. Si quieres saber qué fue lo que pasó con los familiares que quedaron, con la casa y el tesoro, déjame saberlo en los comentarios. Prometo traer la historia a la brevedad. Si el video te ha gustado, te invito a dejar tu like, y a suscribirte si aún no lo has hecho. Déjame saber tus inquietudes en los comentarios. Yo te leo. Sin más, nos vemos más adelante, con una nueva historia.